Hola, buenos días a todas y a todos. Queremos darle la bienvenida a este webinar que vamos a realizar el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en este webinar aprendiendo a gestionar tus emociones en tiempos de crisis. En este día que es importante porque se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Organización Mundial del Trabajo de la OIT. Para nosotros y para la Fundación, lo primero es la salud y la vida del trabajador. Por lo tanto, este día es tremendamente importante. Según esta organización, cada año se producen aproximadamente más de 2 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 están relacionadas con enfermedades profesionales, entre las que se ubica el estrés. Es tremendamente importante este webinar porque hoy en día estamos como en un tobogán de emociones al estar muchos en la casa, otros en fábricas o en faenas, y todos como con la mente puesta en este coronavirus que ha arrastrado y ha contagiado a mucha gente en el mundo. Hay muchos que se han muerto, entonces igual nos tiene bastante atemorizados a todos. Hace muchos años que nos enfrentaba a una pandemia con estas repercusiones, es inédita, y eso también nos pone más inseguros porque no sabemos, no tenemos claro lo que va a pasar, ni tampoco tenemos muy claro cómo se va a cómo se va desarrollando esta enfermedad y cuáles son, cómo deberíamos enfrentarlo. O sea, tanto para las autoridades como para cada uno de nosotros es nuevo, por lo tanto estamos mucho más propensos a cometer errores porque no sabemos lo que va a acontecer. Creemos que las emociones son tremendamente importantes. Hoy día vivimos mucha ansiedad, mucha incertidumbre, de repente tristeza, de repente miedo. Por lo tanto, hoy día vamos a juntarnos como para conocer todo esto respecto a las emociones, los riesgos psicosociales y cómo hacerlo frente de la mejor manera posible. Tenemos una gran expositora, que es la Daniela Campos, que ella es jefa técnica del Departamento de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. La Asociación Chilena de Seguridad es un gran aliado nuestro, para nosotros tremendamente importante. La Daniela es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, es diplomada en Salud Integral de la Mujer de la Universidad de Chile y además tiene un MBA directivo de la Universidad Europea de Madrid. Este taller tiene como objetivo entregar contenido e información sobre las emociones y los problemas psicosociales que afectan a los trabajadores en estos tiempos de crisis sanitaria. Está aquí también el equipo de la Fundación, Daine y Gabriel, que están trabajando en esta actividad para tanto los problemas técnicos como recopilando las preguntas que ustedes puedan tener mientras la Daniela expone. La idea es que aquí en la mano derecha de la pantalla hay un chat y una cosita para hablar, como de palabras, que es el chat, que la idea es que cada uno de ustedes haga las preguntas ahí y la Daina las va a ir recopilando para entregárselas a la Daniela para que la Daniela las pueda contestar al final de la exposición. Les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos en silencio, que mantengan sus cámaras apagadas, porque de esa manera funciona mejor la tecnología. Y que vayan escribiendo preguntas, y muchas gracias, Daniela, por tu participación, gracias por la exposición y por el tiempo hoy día. Adelante, Daniela. Muchas gracias, María Isabel. Voy a mostrar mi pantalla. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, se está viendo. Sí. Ya, entonces partamos. Como decía María Isabel, hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que están influyendo en
cómo hemos estado viviendo esta pandemia, que es una pandemia que no se había visto hace tantos años, nunca con este nivel. Lo interesante es que hemos tenido situaciones antes en donde a nivel mundial habíamos tenido cuarentenas, en donde a nivel mundial habíamos tenido imposibilidad de salir, no sé, con el tema del SARS o con el tema del ébola, y eso ha estado relativamente estudiado. Entonces, quiero partir comentándoles un poco qué es lo que nos dicen las investigaciones sobre qué cosas han pasado antes y qué cosas es lo más probable que vayan a pasar. Y la verdad es que las investigaciones no nos muestran un futuro totalmente positivo. Las investigaciones, por cierto, nos muestran que probablemente muchos de nosotros vamos a tener sintomatología cuando todo esto termine. Las investigaciones muestran también que eventualmente las cosas terminan, y yo creo que eso es una de las cosas más relevantes que vamos a hablar hoy día, el tema de la esperanza, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cuáles son los temas que me gustaría tocar? Por un lado, ¿a qué nos estamos exponiendo? ¿Qué es lo que nos dice nuestra experiencia previa? Por otro lado, el tema de los riesgos psicosociales y el teletrabajo. Luego, algunas herramientas para controlar las emociones en estos momentos de pandemia y algunas recomendaciones generales. Entonces, yo les decía, hay hartas investigaciones sobre lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, respecto al impacto psicológico en situaciones parecidas a las que estamos ahora. Por un lado, tenemos, por ejemplo, el tema del SARS, el síndrome agudo respiratorio que tuvimos en el 2003, y el brote del ébola el 2014. Y lo que hicieron algunos investigadores es tomar todos los artículos científicos, toda la evidencia psicológica respecto al impacto psicológico que tuvo, ¿no es cierto?, el SARS y el ébola en personas, trabajadores y también en niños. Vamos a hablar sobre el tema de los niños también. ¿Qué es lo que nos dijeron la mayoría de los estudios? Primero, en general, se veían síntomas de estrés postraumático, confusión y enojo. Cuando hablo de síntomas de estrés postraumático, ¿qué estoy hablando? Básicamente de 3 columnas de síntomas. Por un lado, tiene que ver con la hiperactivación, por ejemplo, trastornos del sueño, no poder dormir o no poder conciliar el sueño, o dormir muy mal y despertar sintiendo que no has dormido nada. O también reexperimentación, o sea, por ejemplo, comentaban que después del tema del ébola, durante muchos meses, cuando ya el ébola había pasado, la gente igual trataba de no reunirse, cuando se reunían tenían una sensación como de culpa, de que estaban haciendo algo malo. Por otro lado también, además de la hiperactivación, además, ¿no es cierto?, de esta reexperimentación, también tiene que ver con la evitación de los lugares que te generaban alguna sintomatología. Y ahí es complejo para las personas que están trabajando en estos momentos, porque las personas que están trabajando y que sentían mientras trabajaban que podían de una u otra manera infectarse, luego volver al trabajo, aun cuando ya no estaba el problema, ¿no es cierto?, fue una complicación. Por otro lado, también se vieron que habían factores que eran factores estresantes que hacían que se generaran mayor cantidad de síntomas. Por ejemplo, mientras más grande era la cuarentena, mientras más días duraba, mientras más temores de infectarse habían, mientras más frustración, esto es importante, mientras más aburrimiento reportaban las personas. ¿Alguien me quiere decir algo? No, parece que no. Mientras más aburrimiento reportaban las personas, mientras en el ébola hubo un momento en donde se le pidió a las personas que no salieran de sus casas, ni siquiera a comprar a la farmacia o al supermercado. En esos momentos también se generaron más síntomas. También cuando la información era inadecuada o se contradecía, y cuando habían pérdidas financieras y estigmas. Lo que está pasando ahora con los profesionales de salud, eso ya pasó el 2003 y el 2014. Esto de que por un lado son, ¿no es cierto?, las personas que a las 9 de la noche se les aplaude y son los grandes salvadores, pero que por otro lado también
son las personas que muchas veces están llegando ahora a su edificio y en el edificio encuentran colgado un cartel que dice, oye, por favor, si estás trabajando en salud, no entres al ascensor. O, por favor, si estás trabajando en salud, de frentón, no vuelvas a este edificio hasta que todo esto pase. Lo que es interesante además con el tema de las cuarentenas, es que la evidencia mostró que había que hacer una diferencia entre cuarentena voluntaria, cuarentena involuntaria y aislamiento. Los autores decían, aislamiento es cuando tú necesitas estar en tu casa sin salir porque tienes sintomatología, ¿ya? Pero la cuarentena voluntaria es cuando estás en tu casa sin salir, puedes hacer teletrabajo o no, pero lo importante es que tú estás tomando la decisión de no salir. Y en la cuarentena involuntaria es, ¿no es cierto?, o la alcaldía o el gobierno o el ministerio, ¿no es cierto?, el que te está diciendo tú no puedes salir de la casa. Lo que mostraron las investigaciones es que cuando tú llevas más de 10 días en cuarentena involuntaria, es muy probable que presenten síntomas, ¿sí? Entonces, la cuarentena genera una serie de efectos emocionales entre los que se cuentan sintomatología de depresión, estrés, ánimo bajo, estar más irritable. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han sentido en ustedes mismos o en la gente con la cual ustedes viven. Insomnio, síntomas de estrés postraumático, agotamiento emocional, irritabilidad y enojo. Y por otro lado, se vio que el bajo ánimo y el enojo son los síntomas más prevalentes en suma con los trastornos del sueño. Y parece ser, por lo que nos dicen las investigaciones, que vamos a tener trastornos del sueño sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia respecto a cómo podemos de alguna manera prevenir esta sintomatología? Aun cuando sabemos que una gran parte de la población la sintomatología la va a tener igual, ¿sí? Primero, que la comunicación efectiva y sea rápida. Eso es esencial. En ese sentido, no solamente se refiere a una comunicación a nivel del ministro de Salud, por ejemplo. No, sino que tiene que ver con la comunicación efectiva a nivel organizacional. Y acá, en general, entra el cuestionamiento. Y me ha pasado que de repente me dicen, oye, pero nosotros como organización muchas veces no tenemos ninguna respuesta. Nosotros mismos tenemos muchas dudas. Entonces, ¿qué vamos a comunicar? Muchas veces el comunicar que yo tengo dudas o el comunicar que no tengo certezas genera certeza en el otro. Una de las cosas que vamos a ver a través de esta presentación es que esta situación de la pandemia genera mucha incertidumbre en adultos, en adolescentes, en niños, genera mucha incertidumbre. Y a nivel organizacional está la posibilidad de generar certidumbre con la comunicación. Entonces, muchas veces, no sé, voy a inventar, un trabajador que tiene miedo a ser desvinculado. Y por otro lado, tenemos una empresa que en realidad no sabe si va a ir a quiebra o no, ¿sí? Perdonen por poner un ejemplo tan básico. Tenemos una empresa que no sabe si va a ir a quiebra, tenemos un trabajador que no sabe si va a ser desvinculado. ¿Cómo podemos generar comunicación acá? Yo como empresa puedo decirle al trabajador, mira, hasta ahora estamos muy preocupados, tenemos miedo, ¿sí? Pero hasta ahora nosotros vamos a luchar porque la empresa siga a flote. Por lo tanto, este mes tú vas a tener tu sueldo, ¿sí? Y además, tú vas a teletrabajar y además, por ejemplo, vamos a tener una reunión de comunicación los lunes y los viernes. Entonces, ese trabajador ya sabe que cualquier información la va a obtener de su empleador los lunes y los viernes, ¿sí? Vamos a trabajar un poco más sobre eso en un ratito más cuando vaya avanzando la presentación. Ya. Entonces, yo les decía que mientras se proporcionen suministros, eso es algo muy, muy positivo a nivel psicológico. Entonces, por ejemplo, todas estas cuarentenas que tuvimos nosotros, a mí se me levantó la cuarentena hace poquitito, me refiero a las cuarentenas involuntarias. Lo bueno es que podíamos, ¿no es cierto?, sacar este permiso en donde de una u otra manera podíamos, ¿no es cierto?, si necesitábamos ir a comprar algo al supermercado, podíamos ir a comprarlo.
Que eso uno lo encuentra como bien obvio, mínimo que te dejen ir a comprar, la verdad es que no lo es. En muchas situaciones antiguas no se ha permitido que la gente salga a comprar, ¿sí? Y entonces en ese sentido eso genera mayor sintomatología. Por otro lado, mientras más corto sea el periodo de cuarentena y la duración no se vaya cambiando, eso es mejor. Mucho yo he escuchado como, oye, esto de si los niños vuelven al colegio, no, podemos discutirlo, pero una de las cosas que está clara es que a nivel de salud mental, quedarse meses y meses en la casa no es algo positivo, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Además, como yo les decía, la mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de la restricción de libertad. O sea, la diferencia es cuando te dicen, oye, por favor quédate en tu casa versus quédate en tu casa porque si no los militares van a estar afuera y puede ocurrir, ¿no es cierto?, que hasta te pueden llevar preso. Y además, y esto es muy lindo, es algo bien como esperanzador, se ha visto que en los lugares donde se enfatice la elección altruista del autoaislamiento, o sea, en los lugares donde se le diga a las personas, tú estás aislado porque tú estás en cuarentena, porque tú estás ayudando a un otro, tú necesitas estar en cuarentena y no salir a tus casas, porque por otro lado, tú no solamente estás ayudando a tu propia comunidad, estás ayudando al país y estás ayudando al mundo. En la medida que eso se diga una y otra vez a nivel organizacional, ¿sí? Y también a nivel, ¿no es cierto?, nacional, con las autoridades de gobierno, eso hace que haya menos impacto psicológico. Por otro lado también, ¿qué es lo que nos dice la evidencia respecto al impacto psicológico de trabajar en la casa? Y me gustaría, en ese sentido, como primero resolver algo súper elemental. Hoy día nosotros no estamos haciendo teletrabajo, ¿ya? No estamos haciendo teletrabajo. En el teletrabajo yo estoy primero en una condición en donde yo decido hacer teletrabajo, mi organización decide que yo puedo hacer teletrabajo, hacemos, ¿no es cierto?, un contrato respecto a eso y además yo tengo una situación ideal para hacer teletrabajo. En ese sentido, hacer teletrabajo con un niño, por ejemplo, o con varios niños, eso no es hacer teletrabajo. Tenemos que tener en cuenta que hoy día estamos tratando de teletrabajar en una situación de cuarentena mundial, ¿sí? Teniendo eso en cuenta como línea base, la evidencia sobre el teletrabajo tampoco es muy positiva, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que el impacto psicológico del teletrabajo, si bien es cierto, hay muchos beneficios, por ejemplo, obviamente la conciliación vía trabajo-familia, obviamente hay mayor flexibilidad, hay reducción en los desplazamientos, ¿no es cierto? De hecho, las investigaciones dicen que hay gastos que se reducen para el empleador cercano al 25%, o sea, el empleador puede ahorrarse más o menos un 25% de los gastos, ¿no es cierto?, generales. También hay mayor base de habilidades para el empleador porque quizás, por ejemplo, personas que antes les costaba mucho desplazarse y que ellos no los habían contratado ahora, ¿no es cierto?, se abre esta base de habilidades. Y también, y esto es un pro y un contra, las investigaciones muestran que las personas que hacen teletrabajo tienen mayor productividad. Ahora, estoy hablando de investigaciones en situación normal, no en situación de pandemia, ¿ya? A todo esto, todo lo que yo le he estado hablando, si ustedes se fijan en la pantalla que les estoy compartiendo, abajito, en letra bien chiquitita, están la referencia bibliográfica. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir a esta investigación que les decía yo sobre el impacto psicológico sobre las cuarentenas, que es esta investigación 2020, ¿no es cierto?, que se publicó el 26 de febrero, van ahí abajito y pueden, ¿no es cierto?, consultar esa investigación. Entonces, yo les decía, hay mayor productividad, pero eso es positivo y es negativo. ¿En qué sentido? Se ha mostrado que hay mayor productividad porque hay mayor culpa. Entonces, los trabajadores que hacen teletrabajo, generalmente lo que dicen las investigaciones es que sienten culpa. ¿Culpa de qué? Culpa de estar teniendo un beneficio y la necesidad de demostrar
que ellos son dignos de ese beneficio. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que los trabajadores tienden a mostrar que trabajan más, ¿sí? Pero eso también genera mayor estrés. Además, generan varios problemas. Dentro de los problemas, lo que nos dice la evidencia es que al menos el 60% de los trabajadores que hacen teletrabajo refieren que el aislamiento social es el gran problema del teletrabajo, ¿sí? Por otro lado, también el presentismo. ¿Y en qué sentido el presentismo? En un sentido súper básico. Por ejemplo, si yo me despertara hoy día con mucho dolor de estómago, no me puedo mover del dolor de estómago, y yo estuviera presencialmente en mi oficina, ¿no es cierto? Lo más probable es que yo llamaría a un compañero de trabajo, a alguna jefatura, y yo le diría, ¿sabes qué? Hoy día me siento muy mal del estómago, voy a esperar un rato a que se me pase y de ahí voy a trabajar, ¿sí? En cambio, cuando yo estoy en el home office, cuando estoy haciendo teletrabajo directo en mi casa, lo más probable es que se genere presentismo. Lo más probable es que yo me despierte con dolor de guata y vaya a trabajar a mi comedor, a mi oficinita, donde sea, con dolor de guata, ¿sí? Con dolor de estómago. Entonces, en ese sentido, se ha demostrado que la gente que tiene alguna enfermedad, cuando está haciendo teletrabajo, generalmente no hace, ¿no es cierto?, este descanso necesario para recuperarse. También una falta de apoyo. En ese sentido, por ejemplo, si yo hubiera estado en mi oficina haciendo esta videoconferencia, cuando se cayó el café, yo lo que hubiera hecho es pedirle a cualquier persona que estuviera cerca y le hubiera dicho, oye, por favor, arregla esto mientras yo sigo hablando. No hubiera tenido que decirle a usted, espérenme un poquitito, ¿sí? Y eso pasa en el día a día, todo el día, todos los días. Nosotros no nos damos cuenta lo mucho que pedimos apoyo a personas con las que trabajamos en el día a día. También, y esto es un temazo, el tema de la progresión profesional. Se ha visto en las investigaciones que la gente que hace teletrabajo tiene menor progresión profesional. Hay varias hipótesis, pero la más loable tiene que ver con que muchas veces a la persona, como no se le ve en el día a día, en lo cotidiano, a pesar de que tiene muchas reuniones por videoconferencia, como no se le ve en el cotidiano, cuando hay que aumentar el sueldo a alguien o hay que subirlo, ¿no es cierto?, de un estamento a otro, no se elige a la persona que se hace teletrabajo, porque hay menos comunicación finalmente con esa persona. También, y esto le tiene que estar pasando a todos los que hacen teletrabajo hoy día, hay un desenfoque de límites y estructura del tiempo subjetivo. En ese sentido, el trabajo te ayuda muchísimo para decir, hoy día es lunes, más o menos a esta hora. Hoy día es martes, más o menos deben ser las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque básicamente el salir de tu casa te obliga, ¿no es cierto?, a entender qué día es, qué hora es, además te genera cambios drásticos, ¿no es cierto?, entre la jornada laboral y la no laboral, y cambios aún más drásticos entre los días de semana y los fines de semana para quienes tienen turnos, estos turnos más de lunes a viernes, ¿no es cierto? Además, los trabajadores de teletrabajo informan más emociones negativas que los trabajadores que van a sus lugares de trabajo, como son la soledad, la irritación, preocupación y la culpa. Entonces, se presentan mayores emociones negativas que los trabajadores de oficina, ¿sí? Entonces, teniendo eso ya en cuenta, tenemos que tener en cuenta que el home office, el teletrabajo del cual estamos hablando ahora, en realidad es un teletrabajo en un contexto de emergencia mundial, donde tenemos aislamiento social. O sea, no podemos hacer teletrabajo en el café, ¿no es cierto?, en la cafetería, o en un restaurante que nos guste, o en la plaza. No, tiene que ser en la casa. Hay aislamiento social. Además, el hogar y el espacio familiar se vio invadido súbitamente, de repente, por el trabajo, y además los espacios de trabajo no están acondicionados. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla con los ergónomos, claro, por ejemplo, tener un día de teletrabajo y estar en el comedor, no hay problema, pero estar todos los días sentados en tu silla de comedor, con tu notebook que no está alzado de manera adecuada, con tu zona lumbar, bla, 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 la verdad es que empieza a complicarse todo el escenario. Entonces,
no estás trabajando desde tu casa, sino que estás en tu casa durante una crisis intentando trabajar. Y en ese sentido, y creo que es algo transversal a la presentación, también tenemos que entender y empatizar no solamente con la situación mundial, sino que con las organizaciones y con nosotros mismos, ¿sí? Yo creo que hoy día la gran mayoría de personas que se está viendo polisintomática tienen que ver con esta necesidad de ser un superhombre o una supermujer, esta necesidad de que los niños hagan exactamente todas las tareas y que además la casa esté de punta en blanco y además hacer estos panes de masa madre y sacarle fotos y subirlos en Instagram y además ser tan productivo o más que cuando estabas, ¿no es cierto?, en tu lugar de trabajo. Además, nosotros lo que hicimos en marzo del 2020, el mes pasado, es que como Asociación Chilena de Seguridad hicimos una investigación para ver, ¿no es cierto?, cómo había afectado esta contingencia actual a los trabajadores. Y esto fue a principios de marzo, ¿sí? Se vieron que 8 de cada 10 trabajadores declararon sentirse estresados por la contingencia, primero el estallido social y luego el COVID-19. Si me preguntan a mí, estando ya casi entrando a mayo, les aseguro que ahora, en vez de ser 8 de cada 10, van a ser 9 de cada 10 o 10 de cada 10, ¿sí? Respecto a los factores que influyen en esto, un 46% habla de una carga excesiva del trabajo, un 31% habla de falta de motivación y un 28% de miedo a perder el empleo. Les aseguro que todos esos porcentajes ahora han aumentado, queremos replicar esta investigación en mayo, así que luego podremos conversar, ¿no es cierto?, de las diferencias. Ahora, es interesante ver que estos 3 factores que influyen en el estrés son 3 factores que están completamente relacionados. O sea, no es de extrañar que una persona que tenga miedo a perder el empleo esté desmotivado, pero al mismo tiempo esté sobreexigiéndose, ¿sí? Y recordemos que la carga excesiva de trabajo, por un lado es carga que entrega el empleador, pero por otro lado también es carga que se muchas veces atribuye el mismo empleado, ¿sí? Estamos entonces en una situación en donde no es de extrañar que la gente esté buscando tener carga excesiva de trabajo, porque eso de alguna manera aminora la sensación de que pueden perder el empleo, ¿sí? Porque sienten que de una u otra manera son personas que son valiosas para la organización y que eventualmente, ¿no es cierto?, y que eventualmente pueden, no sé, no ser desvinculados, y cuando elijan a otra persona para ser desvinculada van a elegir a otra persona y no a quien estaba con sobrecarga. Además, algo interesante tiene que ver con que las personas que afirman tener estrés y sentirse o ansiosos o estresados, el 65% dijo que podía controlarlo, que no tenía ningún problema. El 17% dijo, yo no me voy a poder mantener así más de 6 meses. Un 10% dijo, yo no me voy a poder mantener en este estado más de 3 meses. Y el 8% dijo, yo no me puedo mantener así, con este estrés, más de un mes. Ahora, estos datos son una foto, ¿sí? Y lo que es interesante respecto al manejo del estrés es que hoy día yo puedo decir, yo esta situación la puedo controlar, y mañana o hoy día en la tarde yo puedo decir, esta cuestión me superó, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una cosa tiene que ver con la percepción de la autoeficacia y otra cosa tiene que ver con cuál va a ser la presentación de síntomas realmente y en qué momento van a ocurrir. Y lo que hemos estado viendo es que eventualmente todos nosotros va a tener algún síntoma relacionado. O sea, ya sea que ustedes están yendo a su lugar de trabajo o están en sus casas sin trabajo, ¿no es cierto?, porque su trabajo quizás no se podía hacer en su casa y están esperando que pase un poco la pandemia, o están en su casa haciendo teletrabajo, lo más probable es que ustedes ya hayan presentado algún síntoma. Síntomas como cuáles: trastornos del dormir, específicamente trastornos del dormir, irritabilidad y sintomatología depresiva o ansiosa, ¿sí? Acuérdense que es súper diferente presentar un síntoma depresivo, por ejemplo, que tener una depresión. Todos nosotros siempre
siempre hemos tenido, todos nosotros, sintomatologías depresivas, sintomatología ansiosa. Despertarse un poco más achacado, despertarse con un poco menos de energía, o que a medio mañana me acordé de tal cosa y eso, pucha, me generó que las cosas que antes me ofrecían placer ahora ya no me dan tanto placer. Eso es un síntoma depresivo. No quiere decir que uno tenga depresión, ¿sí? La depresión es un conjunto de síntomas depresivos que están por un momento determinado, ¿no es cierto?, y que llevan ya una cierta cantidad de tiempo, pero además una cierta gravedad, ¿sí? Entonces, respecto al tema del teletrabajo, y me gustaría empezar a entregarles hartas como herramientas, tips, que pueden sonar bastante simples, ¿sí? Pero que a mí me gustaría que si ustedes no lo están haciendo, por simple que suene, lo empiecen a hacer hoy día, no mañana, hoy día, ¿sí? Entonces, partiendo. Hemos visto que para que las personas presenten menos sintomatología, menos impacto psicológico al hacer teletrabajo, es necesario que se haga un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. Por eso les puse esa foto, ese meme, porque se ha visto mucho, yo lo he visto en las redes sociales, esto de la gente que hace teletrabajo, por ejemplo, y no prende la pantalla y está en pijama. Oye, ahora estoy pensándolo, quizás cuántos de ustedes están viendo esta videoconferencia en pijama y, no sé, desde sus camas sin haberse levantado. Si es así, les aseguro que no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque cuando no generamos estos símbolos de que hemos iniciado y terminado nuestra jornada laboral, lo que sucede es que luego no podemos hacer un distanciamiento psicológico y por lo tanto, cuando no hacemos un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico, se mezcla lo laboral y lo doméstico y luego es muy difícil que el agotamiento laboral podamos, ¿no es cierto?, resolverlo con actividades de ocio. Finalmente, lo que nos ha mostrado la investigación es que para que yo el agotamiento laboral lo resuelva, ¿no es cierto?, lo disminuya, yo necesito tener actividades de ocio placenteras. Si esas actividades de ocio placenteras no las tengo, el agotamiento laboral empieza a aumentar. Lo complicado es que para tener estas actividades de ocio placentera necesito generar el distanciamiento psicológico. ¿Cómo genero el distanciamiento psicológico? Simple. Al inicio de la jornada, me ducho, hago la cama, me lavo los dientes, me cambio de ropa. O sea, yo me digo simbólicamente, listo, empecé mi jornada laboral. Me hago un café, que es el café de inicio, o el té, o un vaso con agua, lo que sea que ustedes tomen, pero importante es, ordeno el lugar de trabajo y digo, ok, partí mi jornada laboral, ¿sí? Y al término, también un símbolo. Se guarda todo lo que yo utilizo para trabajar, cierro el notebook, escondo los lápices, escondo el mouse, gestos diarios que me muestren simbólicamente que terminé el trabajo. Y en ese sentido, también es súper importante que ojalá, si es que se puede, no trabajar en el mismo lugar donde se duerme. En ese sentido, se debería uno imaginar que, así como cuando uno está trabajando de manera presencial, ¿no es cierto?, y uno se despide del guardia y se va a su casa, eso mismo simbólicamente se tiene que generar dentro de la misma casa. O sea, son las 6 de la tarde, guardo el notebook y lo guardé, ¿sí? Porque si no, luego es súper probable que yo diga, espérate, me faltó tal mail, lo voy a mandar a las 9 de la noche. Y de ahí, hacer este distanciamiento va a ser muy difícil. También es importante que las pausas no impliquen trabajo doméstico, tener al menos 3 comidas al día. En la oficina es mucho más fácil recordar que tengo que almorzar, que tengo que tener un snack de media mañana y de media tarde, ¿no es cierto? No almorzar frente al computador. Gente que dice, pucha, pero es que a mí me gusta almorzar viendo tele y solamente veo tele frente al computador. Ningún problema. Entonces agarra el computador y muévelo a otro lado. Acá lo importante es lo simbólico, lo simbólico, lo simbólico. Que sea, si tú trabajas en un lugarcito en el comedor, que ese lugarcito sea tu lugar de trabajo y que luego entonces el lugar de trabajo se cierre. Hacer pausas que ayuden a retomar la concentración, ojalá ponerse un poco al sol en algunos minutos del día, ¿sí? Para tener vitamina D.
y planifica lo que hagas en el día, respetar los horarios. No todos los días tienen que ser iguales, en ese sentido, por eso el meme. ¿Alguien me quiere decir algo? Que parece que se abrió un micrófono. Ya. ¿A qué me refiero con eso? Y por eso también a nivel organizacional nosotros podemos ayudar mucho. Por ejemplo, poniendo reuniones lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, una reunión de finalización del día, lunes, miércoles y viernes, yo estoy ayudando a los trabajadores que sepan que hoy día es lunes, que hoy día es miércoles y que hoy día es viernes. Y además, que sepan que partió la semana laboral y que terminó la semana laboral. Ese tipo de símbolos son relevantes, ¿sí? Terminar el día, por ejemplo, terminar la semana del día viernes con una reunión, oye, ya, hagamos una reunión de finalización, cómo estuvo la semana, cómo se han sentido ustedes, oye, los niños de ustedes están yendo al colegio, no están yendo al colegio, están teniendo clases, no están teniendo clases por computador, etcétera. Ahí yo genero un símbolo, estoy haciendo la última reunión de la semana. Y algo que hay que tener en cuenta son las estrategias de afrontamiento al finalizar la jornada laboral. En ese sentido, y por eso les puse también este chiste, ¿no es cierto? ¿Cómo les va con el aislamiento? ¿Ya se dieron cuenta que no eran bebedores sociales? Hemos visto el aumento enorme de consumo de alcohol y tabaco, ¿sí? No es un buen momento para dejar de tomar ni para dejar de fumar, ¿sí? O sea, una persona que diga, voy a ocupar el aislamiento o voy a ocupar el teletrabajo para, si antes fumaba 5 cigarros diarios, voy a dejar de fumar cigarros. ¿Sabes qué? A no ser de que estés muy, muy motivado, yo no lo recomendaría a nivel psicológico. A nivel psicológico, lo importante es no aumentar el consumo. O sea, si antes consumías 5 cigarrillos, sabemos que eso es algo malo. Fumar 5 cigarrillos diarios es algo malo. Pero está en una condición ansiógena por sí sola. Entonces, dejar de fumar es aumentar muchísimo el estrés en esa persona. Ideal que entonces, que si fumaba 5 cigarros diarios, decir, ok, yo fumaba 5 cigarros diarios, voy a seguir fumando 5 cigarros diarios y no voy a fumar ni 6 ni 7. 5. Y si me fumé los 5 a las 3 de la tarde, ya me fumé los 5, bueno, fregué y seguiré la próxima semana. Es decir, al próximo día. Respecto con el comentario, lo que pasa con el consumo de alcohol, es verdad, para algunas personas el consumo de alcohol puede ayudarlos a conciliar el sueño. Sin embargo, las investigaciones dicen que el alcohol te ayuda a conciliar el sueño, pero no mantenerlo, ya, pero bueno, podría ser que te ayuda a relajarte, oye, tomémonos un vinito al terminar la jornada, ok, pero quiero comentarles 2 cosas sobre eso, y tiene que ver también con algo simbólico, por un lado, y también con algo súper fisiológico. Cuando yo estoy frente a estrés y consumo alcohol, lo que yo le estoy diciendo a mi cuerpo es, frente al estrés, me voy a relajar con alcohol. Y eso el cuerpo lo aprende, ¿sí? Y eventualmente vamos a salir de esta pandemia. Y eventualmente van a sentir estrés en otras cosas. Y el cuerpo les va a decir, adivina cómo puedes resolverlo. Además, quienes de ustedes estén tomando todos los días alcohol, les aseguro que cuando termine esto les va a ser muy difícil físicamente dejar de tomar alcohol. Y además, a nivel ya más simbólico, quienes están tomando alcohol y tienen niños, acuérdense que los niños están viéndolos. Y los niños entonces están incorporando que la forma de resolver los conflictos es con alcohol. No queremos que sepan eso, ¿sí? No queremos que conozcan de eso. Entonces, en ese sentido, ojalá, si es que pueden, consumo de alcohol, fin de semana y un día de la semanita, ¿sí? No más que eso. También es importante buscar confinamientos, buscar cosas que hacer. Hemos visto que el aburrimiento, el ocio con aburrimiento aumenta cualquier sintomatología, ¿sí? Además, acuérdense que hay muchos deportes que podemos hacer en casa. Si ponemos YouTube con implementos de casa, te va a salir perfectamente qué cosas, qué ejercicios puedes hacer, no sé, usando el envase del detergente, ¿sí?
Tenemos que limitar la tecnología, especialmente para los que trabajamos con computador todo el día. Y algo importante es no sobreinformarnos respecto a la situación mundial, especialmente quienes viven o son de la tercera edad. Ojalá elegir una hora al día, una hora me refiero no una hora completa, un horario al día para ver noticias y en el mismo canal, ¿sí? Las noticias en general se van repitiendo, las noticias en general, además, para peor muchas veces, cada vez son más, ¿no es cierto?, sensacionalistas, entonces en ese sentido no nos ayuda en nada. Sobre el teletrabajo con niños, y perdonen que hable tan rápido, pero quiero alcanzar a comentarle todas las cosas antes de que terminemos. Hay que explicar a los niños que esta es una situación de aislamiento por precaución, que no son vacaciones ni de los niños ni de los padres. Y yo diría que el gran tema en el hacer teletrabajo con niños es, primero, entender que el teletrabajo de por sí es sin niños. Por lo tanto, ya estás en una situación de estrés, ¿ya? Por lo tanto, ya estás en una situación compleja. Entonces, en ese sentido, hoy entendámonos cuando perdemos la paciencia, entendámonos cuando sintamos que al finalizar el día hemos estado o con los niños, o con la pareja, y que no hemos tenido tiempo para... Hay algunas que hacen el anuncio, pero no están abajadas. Y lo que tenemos es independencia, igual que en Santiago. El micrófono prendido. Estamos haciendo enormes para llegar con cajas de mercadería. Yo llevo la plata, todavía no. Chuta. No sé si pueden parar el micrófono. Ya. Por otro lado, ideal escribir el horario de manera creativa, utilizar refuerzos positivos frente a las tareas, ¿no es cierto? Y yo diría que más que la importancia de realizar las tareas recomendadas por las instituciones educacionales, es importante que hagamos un duelo de ser superpadres o supermadres, ¿sí? Entendamos nuestras propias limitaciones. Si es que sus hijos están en una institución educacional donde hay que mandar tareas cada 5 días, bueno, quizás habrá que hablar con las profesoras y decir, oye, es que yo no voy a poder mandarlo cada 5 días, porque estoy trabajando de más, y porque no puedo estar trabajando y al mismo tiempo viendo las tareas de mi hijo, ¿sí? Hagamos el duelo de ser quienes queremos ser, pero que no vamos a poder. Otros consejos, también en YouTube existen actividades físicas y de recreación para niños, ideal involucrarlos en las rutinas de actividades domésticas, si no además vamos a estar agarrados de la mecha, porque además es importante que ellos se den cuenta, especialmente los niños entre 10 años y 16 años, que se den cuenta que todo lo que ellos desordenan, luego alguien más los tiene que ordenar, ¿no es cierto? Restringir el acceso a celulares y a videojuegos, estableciendo horarios. El acceso, ¿no es cierto?, a celulares y videojuegos además pueden ser una moneda de cambio, en ese sentido, utilizarlo como un refuerzo positivo, ¿no es cierto? Ok, solamente vas a ver esto cuando ya hayas hecho las actividades domésticas, por ejemplo. Generar un código de trabajo, en ese sentido, he visto gente, por ejemplo, que funciona bastante bien, especialmente cuando tienes niños más pequeños, que tienen ciertas tarjetas, una tarjeta roja, una verde y una amarilla, y cuando de verdad necesitan no ser interrumpidos por ningún motivo, ponen la tarjeta roja, cuando necesitan no ser interrumpidos, pero pucha, podrían llegar a hacerlo, la tarjeta amarilla, y cuando no hay ningún problema con que los interrumpan, la tarjeta verde. También entender que hoy día los niños pueden estar expresando los sentimientos de miedo y tristeza de maneras poco convencionales, digámoslo de esa manera. Entonces, en ese sentido, no es de extrañar que un niño que había tenido control de esfínter ahora se esté haciendo pipí, no es de extrañar que los niños empiecen a hablar como guaguita, no es de extrañar que los niños quieran estar más pegaditos a ti o que quieran dormir con los papás. En ese sentido, entender que es un momento, ¿no es cierto?, en donde además los niños están con mucha incertidumbre y de nuevo, así como yo les comentaba en un principio, que la organización le puede entregar certidumbre a los trabajadores, somos los padres quienes les podemos entregar certidumbre a nuestros niños. Y en ese sentido también es importante limitar el acceso a la información, sobre todo televisión. Yo me acuerdo la semana pasada, vi un segundo noticias de, no me acuerdo qué canal era, pero mostraban lo que estaba pasando en Guayaquil. Y yo miré esto y dije, esto es una película de terror.
O sea, si un niño lo ve, si un niño de menos de 14 años ve esto, ese niño va a tener pesadillas sí o sí. Si ve muertos quemándose en la calle, ese niño va a tener pesadillas sí o sí. Y si alguno de ustedes, porque me ha ocurrido que hay personas que digan, oye, pero es que nosotros tenemos un solo televisor y si yo no veo noticias delante de mi hijo, entonces no veo noticias, la respuesta es, entonces no veas noticias. Porque si no ves películas de terror delante de tu hijo para que no tengas miedo, no tienes que ver noticias entonces. O verás noticias a la 1 de la mañana cuando los niños estén todos acostados, no lo sé. Pero acá es importante entender que el acceso a la información a los niños puede generar un impacto psicológico enorme. Además, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Especialmente la investigación de Wang del 2020. Nos mostró que a nivel de cuarentena, los niños y los adolescentes que estaban en cuarentena, especialmente cuando no van al colegio, es algo bien obvio en todo caso, pero es importante porque tenemos la evidencia. Son físicamente menos activos, tienen mucho más tiempo frente a las pantallas, tienen patrones de sueño irregulares y dietas menos saludables. Entonces esos niños después van a volver al colegio con todas estas características, ¿sí? Ahora, el impacto es mayor cuando se presentan una duración prolongada de la cuarentena, el miedo, el aburrimiento, la información inadecuada, la falta de contacto con los compañeros, con los amigos, con los profesores y la pérdida financiera familiar. Y ahí es interesante porque tiene que ver con lo que escuchan los niños, ¿sí? Es diferente que un niño escuche, hoy en realidad está pasando esto, estamos todos preocupados, a decir, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin pega y nos echan a la calle? Un niño no debería escuchar eso, ¿sí? Un niño no debería escuchar eso, a pesar de que pueda ser un miedo loable en un adulto. Por otro lado, también las puntuaciones medias de estrés postraumático fueron 4 veces más altas en los niños que habían sido puestos en cuarentena que en los que no estaban en cuarentena. Entonces, ¿por qué es importante estos datos? Porque como padres podemos hacer alto. Podemos, por un lado, generar situaciones en donde no haya tanto aburrimiento, no es necesario que le tengamos una fiesta llena de colores, sino que simplemente, por ejemplo, entregar cronogramas con tareas, ¿sí? También es importante que no le informemos todos los niños, que no vean las noticias. También es importante, el miedo a la infección tiene que ver con también qué es lo que le están diciendo los niños permanentemente. Entonces, en ese sentido, yo la otra vez escuchaba y confieso que me reí. Una apoderada del colegio de mi hija dijo, oye, yo le digo a mi hija que si no se lava los dientes le va a venir coronavirus y se va a morir. Y yo, jaja, y de repente fue como, espérate, le estás diciendo a un niño que si no se lava los dientes se va a morir. O sea, imagínense, eso no puede ser, no puede ser, porque además lo estás, ¿no es cierto?, le estás entregando información inadecuada. Por otro lado, también es importante tener en cuenta cuáles son las fases psicológicas que son posibles, ¿no es cierto?, en tiempos de coronavirus, en tiempos de COVID-19. Por un lado, es súper probable que todos nosotros hayamos pasado por un periodo de negación donde digamos, oye, esto, además nosotros nos demoramos un poco más que otros países, ¿no es cierto? Es un virus en China, no va a llegar a Chile, esto lo tienen que, bueno, resolver allá. Luego, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué nos cierran la frontera? ¿Por qué en China pasó tal cosa? Luego el miedo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Luego la sensación de estar vulnerable, de no saber qué hacer, para empezar a tener luego nuevos hábitos y confianza y luego finalizar la crisis. Es importante entender dónde estamos nosotros y entender que muchas veces en un día podemos pasar por varios momentos. No sé, por ejemplo, a veces uno sienta que ya está con los nuevos hábitos y confianza y dice, oye, le estoy agarrando el ritmo a esto va a resolverse y eventualmente vamos a estar bien, y yo por mientras estoy haciendo mi trabajo y todo, pero pasa algo, ¡pah! Y quizás voy a volver al miedo. ¿Qué nos va a pasar? Es importante observarnos, ¿sí? También es importante entender que aun cuando es primera vez, ¿no es cierto?, que estamos, y María Isabel lo dijo, es primera vez en muchos, muchos, muchos años que estamos, ¿no es cierto?, en esta pandemia, en una pandemia, porque ni siquiera el SARS o el ébola se vio como pandemia. Aún así, nosotros no es primera vez que nos enfrentamos a las emociones que estamos teniendo. Entonces también es importante pensar qué hicimos en esos momentos que nos logró sacar de ese lugar. En ese sentido,
quizás, no sé, por ejemplo, para el terremoto, quizás nos sentimos muy desvalidos, sentimos mucha incertidumbre, ok, ¿qué hicimos para dejar de sentirnos así? Quizás hablamos con alguien que queríamos mucho, o quizás tratamos de empezar a hacer técnicas de respiración, o quizás empezamos a comunicarnos mucho y a vincularnos, o quizás empezamos a resolver, porque es mejor quizás a veces ocuparse que preocuparse, etc. Algunas herramientas importantes para gestionar nuestras emociones. La primera, distraer la atención hacia otro asunto concreto, focalizarnos en otra tarea. Esta es una herramienta que es negativa a largo plazo, ¿sí? O sea, no puede ser, les voy a inventar, si en 3 años más ustedes tienen una discusión con su pareja y creen que en realidad su pareja está siendo un poco violento o violenta, empezar a distraerse con otra cosa, eso es algo negativo, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos está generando disconfort es algo que necesitamos observar para poder resolverlo. Pero dada la situación actual, en donde estamos en una situación actual compleja y en donde además estamos en una situación donde muchas veces lo que nosotros podemos hacer para solucionar la situación es poco, solamente podemos prevenirla, ¿no es cierto? En ese sentido, es positivo distraer la atención hacia otro asunto concreto. Estoy sintiéndome muy angustiado, veo televisión, leo un libro, me pongo a cocinar, empiezo a jugar, ¿sí? Me focalizo en otra tarea. También es importante pensar en el futuro más próximo y no pensar, ¿no es cierto?, a largo plazo. Y también diferenciar los hechos de las interpretaciones negativas. Generalmente lo que nos genera dolor, ¿no es cierto?, y emociones negativas no es el hecho mismo, sino que son nuestras interpretaciones negativas sobre el hecho. Es diferente decir, oye, está lloviendo, a decir, está feo el día. Uno es un hecho y el otro es una interpretación. Entonces, en ese sentido, tengamos cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, es diferente decirse a uno mismo, oye, parece ser que cerca del 70% de la población mundial podría contagiarse, a decir, nos vamos a morir todos y va a quedar la escoba, ¿sí? Tratemos de permanentemente contrastar lo que yo pienso sobre el hecho del hecho mismo, ¿sí? Y lo que es lindo cuando uno empieza a hacerlo es que se empieza a dar cuenta que en general lo que te daña es la interpretación. Y la interpretación es algo que sí puedes modificar. Por otro lado, medita habitualmente o al menos realiza ciertas técnicas de respiración, ¿sí? La meditación suena algo complejo. Hay meditaciones guiadas por smartphone, que puedes verlos por YouTube, pero además hay técnicas de respiración que son súper, súper simples y que la verdad ayudan a centrarte. Hay técnicas de respiración que de hecho ayudan hasta para personas que tienen trastornos de pánico, ¿sí? Crisis de angustia. En ese sentido, déjenme enseñarles, sé que estamos muy sobre el tiempo, pero déjenme enseñarles una técnica de respiración muy simple que se usa en primer auxilio psicológico. Ojalá los que están sentados en este momento puedan hacerla conmigo para que la practiquen. Esta técnica lo ideal es practicarla cuando no la necesitamos, ¿ya? Entonces, cuando no la necesitamos la practicamos para que cuando la necesitemos ya la tengamos bien incorporada. Entonces, nos sentamos con la espalda erguida, lo más cómodos posible, ¿no es cierto? Ojalá los pies tocando el suelo. Y tomamos aire en 4 tiempos, botamos aire por la nariz o por la boca en 4 tiempos y retenemos con los pulmones vacíos en 4 tiempos. Entonces, y de nuevo. Ideal esto hacerlo durante, ¿no es cierto?, varios minutos hasta sentirnos más calmados. Como yo les decía, esta es una técnica muy, muy simple, muy simple. Lo lindo además de esta técnica es que puedes hacerlo delante de personas sin que se den cuenta que la está haciendo. Muchas veces uno está perdiendo el control y genera aún más estrés pensar que el otro puede darse cuenta que tú estás perdiendo el control. En cambio, en este sentido, es una técnica que puedes hacerlo sin que se note mucho, especialmente para los que tienen hijos. Les recomiendo esta técnica. ¿Sí? Muchas veces se pierde el control y antes de contestarle a alguien o cuando estamos en discusiones, cuando sentimos que nosotros estamos muy irritados, tomar en 4, botar en 4, retener. 4 tiempos, volver.
444. Luego, algunas recomendaciones generales, si ustedes se van a la página coronavirus.h.cl, pueden tener fichas para aminorar el impacto psicológico, ¿no es cierto?, respecto a lo que está sucediendo en la pandemia. Algo que los insto a utilizar es que no es folleto, en realidad es una guía de trabajo que se llama Gestionando nuestras emociones en tiempos de COVID-19, lo pueden bajar de la página de la AT. Gestionando nuestras emociones es una guía para ir evaluándose sobre cómo han ido, ¿no es cierto?, vivenciando psicológicamente el tema de la situación actual. Y por último, ya encima de la hora, simplemente finalizar con una reflexión personal antes de sus preguntas y tener en cuenta que esto, ¿no es cierto?, también va a pasar. Eventualmente esto va a pasar. Eventualmente vamos a volver a esta nueva normalidad o a este retorno seguro, a una rutina segura. Eventualmente las investigaciones van a decir que nos va a costar, ¿no es cierto?, volver a ir a salir a un restaurante o que nos va a costar abrazar a los otros, pero eventualmente lo vamos a lograr, ¿sí? Y en ese sentido va a llegar un momento en donde esto va a dejar de ser un tema y va a empezar a ser algo, ¿no es cierto?, que va a estar dentro de nuestra historia personal, va a estar dentro de nuestro ciclo vital. Y como lo hayamos vivenciado, va de una u otra manera, ¿no es cierto?, a teñir qué es lo que nosotros podamos reflexionar sobre lo que sucedió, ¿sí? Entonces, muchas gracias y pasemos a ver si es que tienen algunas dudas o comentarios. Ya, muchísimas gracias, Daniela, por tu experiencia y por compartir tu conocimiento con todos los que estamos aquí reunidos. Ya tengo desde que comenzó el webinar reuniendo algunas preguntas que nos han hecho. Voy a lanzar la primera. Aquí dicen, ¿cómo abordar los problemas de discriminación producidos por el miedo al contagio? Sí. La verdad es que eso está estudiado, ¿sí?, especialmente para las personas que trabajan en el área de salud. Y es interesante porque el tema pasa por un tema comunicacional. Van a haber ciertas discriminaciones en las cuales nosotros no vamos a poder influir, ¿sí? No sé, como el ejemplo que les decía yo de estos carteles que aparecen, ¿no es cierto?, antes de que las personas ingresen a sus casas. Pero esto se puede compensar comunicacionalmente. Entonces, en ese sentido, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, desde el nivel organizacional, una compensación positiva frente a esas situaciones de discriminación. Entonces, en ese sentido, yo puedo, por ejemplo, si sé que alguien está sufriendo una discriminación externa a lo laboral, yo desde lo laboral puedo entregar mensajes positivos permanentemente. Ahora, quizás también se estaban refiriendo a qué sucede en una situación donde un trabajador podría ser discriminado dentro del área de trabajo, que eso también nos ha estado sucediendo. Por ejemplo, trabajadores que han tenido familiares con enfermedad, que han tenido, ellos mismos han estado, ¿no es cierto?, enfermos y que han vuelto a trabajar. Lo que hemos visto en esos lugares, y lo estoy diciendo más desde, y perdonen lo informal, lo estoy diciendo desde la guata más que desde la investigación, pero lo que hemos visto hasta ahora es que en general en esos casos de discriminación sucede que hay en la organización bastante baja comunicación, ¿sí? Porque en otras situaciones en donde ha empezado la discriminación, la misma organización ha generado instancias de comunicación, ¿sí? Entonces ha generado, por ejemplo, reuniones en donde la reunión, ¿no es cierto?, incluye el hablar sobre el tema discriminatorio y hablar de la relevancia de el buen trato, del buen trato. Entonces, en ese sentido, frente al tema de la discriminación, por un lado, si la discriminación es externa, generar mensajes positivos para todos los trabajadores y su rol social.
Si la discriminación es interna, generar espacios de comunicación interna, en donde yo refiera lo que está sucediendo, cuáles son los buenos tratos, refiera que además esto está dentro de la violencia en el trabajo, y refiera también entonces aspectos de seguridad, porque en general también el tema de la discriminación tiene que ver con ignorancia. Entonces, en ese sentido, muchas veces puede ocurrir que haya discriminación porque hay ignorancia en los trabajadores, porque no se ha informado bien las situaciones de seguridad dentro, ¿no es cierto?, de la organización. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Oye, aquí tenemos otra pregunta que me parece interesante de un dirigente sindical que está participando en este webinar. Él dice, las personas que somos dirigentes sindicales, ¿cómo podemos abordar el tema de la crisis para nuestros asociados? Obviamente manteniendo la calma y la postura. Y ojalá no solo los dirigentes sindicales, pues yo creo que es una pregunta que atañe a todas las personas que tienen al final trabajadores a su cargo. Sí, claro. Y todos al final estamos expuestos a estas emociones. Entonces, estas personas que tienen, digamos, un rol de liderazgo, ¿qué tienen que hacer para orientar de la mejor manera posible frente a esta situación a otras personas? Sí. Bueno, primero, el rol es un rol crucial. Sí, es un rol crucial. En ese sentido, por ejemplo, desde la actividad sindical se pueden generar formas de comunicación, ¿no es cierto? Sindical, obvio. Formas de comunicación en donde se puedan levantar las necesidades de los trabajadores. Es interesante que a nivel organizacional hemos visto que hay empresas que tienen todo lo necesario, pero que todo eso necesario no se ha comunicado. Y lo que es interesante es que cuando no se comunica, no existe. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo puedo, por ejemplo, tener todas las medidas de seguridad, puedo tener todas las buenas instancias para generar comunicación, pero si yo no las comuniqué, para el trabajador las medidas de seguridad no existen, las formas de comunicación tampoco existen. Entonces, en ese sentido, los comités paritarios, los dirigentes sindicales son finalmente una guía enorme sobre el tema, ¿no es cierto? Y cómo podemos conducir esta sensación de comunidad también, ¿no es cierto?, frente al tema comunicacional. Eso por un lado. Y por otro lado, yo diría, y voy a decir algo bien simple que no lo es, ¿sí? Yo diría que el tema de la empatía parece que se ha ido perdiendo muchísimo. Estamos todos muy nerviosos. Particularmente además hay muchas jefaturas que están muy nerviosas y que cuando tú les preguntas te das cuenta que es correcto que estén nerviosos porque están viviendo una situación compleja. Pero en ese sentido igual vamos a tener que ponernos en nuestra posición, ¿no es cierto?, en una posición en donde yo puedo ayudar más al otro y entender que el otro está en un lugar, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad particular, que no es el mismo mío. La otra vez conversaba, por ejemplo, con un grupo de gerentes de primera línea y conversábamos sobre el tema del teletrabajo. Entonces ellos decían, bueno, igual el teletrabajo, yo no entiendo por qué los trabajadores están tan angustiados y que el teletrabajo es algo súper positivo y nosotros le hemos dado todas las comodidades y todo. Y mientras estábamos conversando yo veía la pantalla y veía cómo estaba, ¿no es cierto?, él en un patio delicioso, así precioso, enorme, en un patio enorme, y yo le decía, espérame, convengamos que hacer teletrabajo en ese patio es diferente a hacer teletrabajo en un departamento en donde hay quizás 10 departamentos por piso, donde quizás no tienes balcón, donde quizás vives con 5 personas en 3 piezas. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ser más empáticos. Y tenemos que ser más empáticos también frente a situaciones particulares. Es diferente estar trabajando y tener el miedo a coronavirus, por ejemplo, si yo vivo con una pareja y con mis hijos, así vivo sola con mi hija. Es diferente si yo estoy a cargo de mis papás. Es diferente si además mis papás son diabéticos y tienen un bypass cardíaco. Entonces, en ese sentido, es entender al otro en su vulnerabilidad. Y eso, a nivel sindical, se puede hacer de una manera preciosa. En ese sentido, la importancia y la relevancia es enorme. Y de las jefaturas también, por cierto. ¿Y sabes lo lindo de esto?
que pueden hacer una diferencia a nivel psicológico, sintomatológico, enorme. O sea, una jefatura que se convierte en una persona que está preocupada del otro, que está entendiéndolo, que está empatizando, que está diciendo, oye, en realidad esta reunión, te puse una reunión a la 1 y los niños almuerzan a la 1, mejor cambiémosla a las 2, y que puedes comentarle eso, es una jefatura que luego puede hacer que sus trabajadores tengan menos síntomas de salud mental. Así es simple. Eso. Ya, perfecto, Daniela, muchas gracias. Oye, aquí nos llegó otra pregunta, tú le habías comentado, pero si puedes como puntualizar y precisar con más detalle. Dicen, ¿cómo sobrellevar el estrés y presión de las labores del hogar en conjunto con las labores del trabajo, cumpliendo ambas? Sí, primero es lo que yo les decía, un duelo de que no vamos a poder hacer todo bien, ¿ya? Eso es primero. Segundo, y que no lo comenté y agradezco la pregunta, porque hay una técnica que les quiero comentar que es una técnica muy, muy simple, muy básica y que sirve mucho, ¿sí? Especialmente para los que tienen niños chicos, porque quizás los adolescentes tienen otros conflictos, pero de alguna u otra manera pueden resolverlo un poco solos, ¿sí? Pero los que tienen niños y además están haciendo teletrabajo, es muy probable que tengan síntomas de irritación, ¿sí? Es muy probable que llegue un momento en que empiecen a sentir que esta cuestión se le está saliendo de la mano. Entonces, lo que yo los insto es que el día de hoy, no mañana, hoy día, ojalá, antes de estar nervioso, antes de estar irritado, antes de sentir que están perdiendo el control, ustedes tomen a su hijo, a cada uno de ellos, los que tengan, y miren una parte de su cuerpo que sea una parte que a ustedes les provoque ternura, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una hija, yo le veo la mano, ¿sí? Esto es algo muy, muy simple. Yo veo su mano y a mí su mano me provoca ternura. Me acuerdo de cuando era chiquitita, cuando yo tenía su manito chiquitita en mi mano, etc. Entonces, lo importante es cuando estén bien, cuando estén jugando, cuando estén regaloneando, cuando se estén dando besitos, mirar ese lugar, ¿sí? Ponerlo en un objeto parcial. O sea, en una mano, en la orejita, en la naricita, en la boquita, en los dientes, no sé. Algo que les recuerde además que ellos son niños y que ustedes son adultos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el ejemplo de la mano, mi mano es una mano de adulto y una mano de ella es una mano de niña. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando sienten que están a punto de perder el control, cuando sienten que están frente al niño y que están empezando a gritar y a subir el tono y empezar a sentir esta cuestión que se siente, ¿no es cierto?, súper como el bruxismo, la sensación física, además de ojalá recordar el 4-4-4, ¿sí? Los 4 tiempos de respirar, respirar, retener 4 tiempos, volver a hacerlo, mirar ese objeto parcial, mirar la manito y recordar al mirar la manito, ok, él o ella es un niño, yo soy el adulto, ¿sí? Yo soy el adulto. Y volver a recordárnoslos, porque es fácil que se nos olvide. Y en ese sentido, si ustedes ya han perdido la paciencia, es normal. Es normal. En ese sentido, cuando yo les hablo de hacer el duelo, de perder esto de ser los superpadres, también tienen que ver con eso. O sea, y en ese sentido, quizá tomar en consideración, no sé, si es que hacen videoconferencia, decir, oye, hoy día mi hijo, le aviso, está insoportable, existe alta probabilidad de que empiece a molestar acá. La gente va a entender. Y si no entiende, es una persona muy poco empática y qué pena por esa persona. Y tomando entonces lo que hablábamos antes de la pregunta, ¿no es cierto?, del sindicato, es el momento de ser empático, es el momento de entender al otro, ¿sí? No es que el otro quiera tener una guagua llorando todo el rato mientras estamos haciendo la videoconferencia. Es que de verdad no puede serlo de otra manera. Eso. Gracias, Daniela. Una última pregunta ya para ir cerrando. Frente a la actual crisis que estamos viviendo, ¿cómo evitar que lleguen pensamientos negativos o desánimo? Mira, voy a darlo vuelta. No podemos evitarlo, ¿ya? Así es simple, no podemos evitarlo. Lo que podemos hacer es, ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos negativos? ¿Sí? Los pensamientos negativos, y que además son muy propios del estrés postraumático, estos sentimientos como que te irrumpen, ¿no es cierto? Muchas veces estáis muy bien y realmente viene un sentimiento negativo, un pensamiento negativo. En ese sentido, lo que yo les comentaba de hacer la diferencia
entre un hecho, ¿no es cierto?, y la explicación o la reflexión que yo hago sobre ese hecho es relevante. O sea, frente a cualquier pensamiento negativo, lo primero que tiene que suceder es, ok, ¿este pensamiento es un hecho real o es una interpretación de ese hecho? ¿Sí? Cuando yo logro hacer esa diferencia y digo, ¿es una interpretación de ese hecho? Ok, es una interpretación de ese hecho, entonces voy a trabajar sobre esa interpretación. ¿Sí? Y frente a eso, si es que no me resulta el trabajar sobre la interpretación y volver al hecho, lo que yo les comentaba en un principio, o hacemos una técnica de respiración o de frentón hago algo para evadirme en ese momento, que sabemos que no es algo bueno a largo plazo, pero en esta pandemia va a ser algo positivo. Ya, perfecto, Daniela, muchísimas gracias por responder a todas estas inquietudes. Gracias por recordarnos la importancia de empatizar y de entender que pese a esta situación que todos estamos viviendo y que es común, cada uno desde su casa tiene una realidad distinta. Exacto. Gracias a ti y a todos los que están participando. Yo invito a Isabel o a Gabriel para que dé las palabras de cierre y el agradecimiento. Además, decirles a todos que le vamos a compartir la información y le vamos a pasar también una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a rellenarla. Esto nos va a servir para mejorar nuestro webinar y las distintas actividades que desde la Fundación estamos Daniela, muchas gracias por tu charla. Fui realmente feliz escuchándola. Es muy importante oír este tipo de conversaciones porque generalmente uno está haciendo tantas cosas al mismo tiempo que tiene poco espacio que te cuida como mirando mucho más al otro. Yo creo que si hay algo que esta crisis nos ha servido es para darnos cuenta de la importancia del otro, de las necesidades que tenemos de estar con otros, de una serie de cosas que se nos habían olvidado con esta actividad tan frenética que uno tiene. Y tu charla fue muy inspiradora, mucho la charla inspiradora, ojalá que a todo el mundo le haya servido igual y esperamos seguir haciendo este tipo de cosas, sobre todo a los trabajadores y a los dirigentes sindicales y a mucha gente que tiene menos tiempo y menos oportunidades. Así que de verdad muchas gracias a la Asociación Chilena de Seguridad, nuestro gran aliado que está muy preocupado por la salud y la vida de los trabajadores y está siempre en iniciativa para poder evitar, prevenir, reducir. Así que muchas gracias, Daniela. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Darles las gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Pueden visitar nuestra página web www.fundacioncarlosvial.cl, donde vamos a estar colocando otras iniciativas que estamos realizando, y desde ya volver a las palabras iniciales que nos dio Isabel, que el día de hoy lo que estamos memorando es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, así que para todos ustedes un gran saludo en este día. Muchas gracias, Daniela. Adiós, que estén muy bien.